El aire en la sala se sentía denso, casi sólido, cargado con el peso de las palabras no dichas y una tensión que vibraba justo por debajo de la superficie de la cortesía forzada. Afuera, el cielo de la Ciudad de México se había teñido de un gris plomizo, prometiendo una tormenta que parecía ser un reflejo del temporal que se gestaba dentro de las paredes de mi hogar. Cada tic-tac del viejo reloj de pie que había pertenecido a mi abuelo era un golpe sordo, un martillo que medía los segundos hacia una confrontación inevitable. Yo permanecía de pie junto a la chimenea apagada, con las manos entrelazadas frente a mí, una postura que había perfeccionado a lo largo de los años para proyectar una calma que rara vez sentía en presencia de mi hijo y su esposa. Frente a mí, hundidos en el sofá de brocado que mi difunto esposo Ricardo y yo habíamos elegido con tanto esmero hacía más de 30 años, estaban Renato y Mireya. Eran un estudio de contrastes en la impaciencia. Mireya, siempre impecable, tamborileaba sus uñas de un rojo carmesí sobre la superficie pulida de la mesita de caoba. Su pierna se movía con un ritmo rápido y ansioso. Renato, mi hijo, tenía la mirada fija en la pantalla de su teléfono, deslizando el pulgar con una velocidad que denotaba aburrimiento y una profunda irritación. Fue Mireya, como siempre, quien inició las hostilidades. Dejó su taza de té ya fría, con un chasquido agudo y deliberado, un sonido diseñado para reclamar la atención. «Socorro, con todo respeto, creo que no estás comprendiendo la magnitud de la oportunidad», comenzó. Su voz era una mezcla empalagosa de dulzura y condescendencia, un tono que había llegado a erizarme la piel. «No te estamos pidiendo un favor personal, es una decisión de negocios inteligente. Renato necesita esa seguridad patrimonial para que los inversionistas liberen el capital. Esta casa», dijo, haciendo un gesto vago con la mano que abarcaba la habitación, «es un activo muerto. No está generando nada. Este activo muerto, Mireya, es el lugar donde he vivido por 40 años», respondí. Mi voz era un murmullo tranquilo pero firme. «Es el lugar donde crié a mi hijo, donde mi esposo murió. Para mí, genera algo mucho más valioso que el dinero. Genera paz. Es mi hogar». Renato bufó, sin levantar la vista del teléfono. «Mamá, por favor, no empieces con el melodrama. Sabes que detesto cuando te pones sentimental. Es un simple papel, un trámite. Pones tu firma en las escrituras, las ponemos a mi nombre, yo consigo el préstamo del banco, el proyecto arranca y todos salimos ganando. Es un plan sin fisuras. ¿Qué parte de eso te resulta tan complicada?» «La parte donde mi único hogar deja de ser legalmente mío, Renato. La parte donde se convierte en la ficha de un casino para otro de tus proyectos infalibles», dije, y supe que había tocado una fibra sensible. Odiaba que yo usara ese tono, el tono de la empresaria que yo había sido, la que había construido un imperio desde cero mientras él todavía luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Mireya se inclinó hacia adelante. Su sonrisa era una línea fina y depredadora. La vi ajustar su costoso brazalete de oro. «Pero es que sigues pensando con una mentalidad muy limitada, suegra. A tu edad deberías estar pensando en simplificar, en reducir. Nosotros somos tu futuro, tu red de seguridad. ¿O es que tienes a alguien más? ¿Pensabas dejarle la casa a la servidumbre?». La ponzoña en su pregunta fue tan directa, tan insultante, que me dejó sin aliento por un segundo. La insinuación de que mi lealtad podría estar con la gente que me había servido fielmente durante años en lugar de con mi propia familia. Era una táctica diseñada para desequilibrarme, para hacerme sentir culpable. Pero el dolor tiene una forma de aclarar la mente. Y yo había acumulado mucho dolor silencioso. «No voy a afirmar nada», dije, y esta vez mi voz no tenía ni un ápice de duda. Sonó con la finalidad de una puerta de acero cerrándose. Esta conversación y cualquier otra sobre este tema ha terminado. Fue como prender una antorcha en una habitación llena de pólvora.
La cara de Renato, hasta entonces pálida por la luz de la pantalla, se congestionó con una marea roja de furia. Se puso de pie de un salto, arrojando el teléfono sobre los cojines de seda. El movimiento fue tan brusco que me hizo retroceder un paso instintivamente. «No puedo creer lo que estoy oyendo», gritó, y su voz, que rara vez se alzaba, ahora era un trueno que llenaba la espaciosa sala. «Después de todo lo que he hecho por ti, de estar siempre pendiente, de preocuparme». La desfachatez de su mentira era tan monumental que me provocó una risa seca y amarga que no pude reprimir. «¿Estar pendiente, Renato? ¿Te refieres a las llamadas que te hago cada domingo y que contestas con monosílabos mientras ves el fútbol? ¿O a las visitas de 10 minutos en mi cumpleaños antes de salir corriendo a tus importantes compromisos?» «Eres una ingrata», terció Mireia, poniéndose de pie a su lado, como un general uniéndose a su soldado. «Una vieja egoísta y controladora. Todo lo que tienes debería ser mío de todos modos», rugió Renato, dando un paso amenazante hacia mí. «Soy tu único hijo, es mi derecho de nacimiento. El único derecho que tienes, Renato, es el de ganarte tu propio camino», respondí, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz manteniéndose firme. Vi una carpeta sobre una mesita auxiliar, la que contenía las copias de las escrituras que ellos habían traído. Me moví para tomarla, para poner fin a la discusión de una vez por todas. Fue mi error. Mi movimiento fue interpretado como un desafío final. Renato se abalanzó, no hacia los papeles, sino hacia mí. Su intención era clara: intimidarme, avasallarme. Instintivamente me aferré a la carpeta. Él tiró de ella con una fuerza desmedida. Forcejeamos por un instante, un baile grotesco y desigual en el centro de mi propia sala. Sus dedos se clavaron en mi brazo, y entonces, con una rabia que desfiguraba su rostro hasta hacerlo irreconocible, me empujó. No fue un simple empujón en una discusión acalorada. Fue un acto de violencia pura, un lanzamiento deliberado con todo el peso de su cuerpo y la frustración de una vida detrás. Sentí cómo mis pies se despegaban del suelo. El mundo se inclinó en un ángulo imposible. Por una fracción de segundo, vi el jardín a través del gran ventanal de cristal, las gotas de lluvia comenzando a trazar caminos sinuosos sobre la superficie transparente. Luego, el impacto. Mi espalda golpeó el cristal con una fuerza brutal. Hubo dos sonidos tan cercanos que se fundieron en uno solo, una cacofonía horrible que se grabaría a fuego en mi memoria. El primero fue un crujido sordo y húmedo que vino de dentro de mí, un sonido íntimo y repugnante, como una rama vieja quebrándose bajo una bota. El segundo fue el estruendo agudo y cristalino del ventanal al explotar hacia afuera. El mundo se convirtió en un torbellino de dolor y fragmentos brillantes. Caí hacia atrás, a través del marco vacío, aterrizando con un golpe seco y violento sobre las baldosas de piedra del patio. El aire frío de la tormenta me envolvió, un shock helado sobre mi piel. Un dolor agudo, cegador, floreció en mi costado derecho, tan intenso que me robó el aliento y me llenó los ojos de lágrimas. 3 costillas. Lo supe en ese mismo instante, con la certeza que solo el dolor extremo puede dar. Estaban rotas. La lluvia fría comenzó a caer sobre mi rostro, mezclándose con el calor pegajoso de la sangre que brotaba de docenas de pequeños cortes en mis brazos y mi mejilla. Mi mundo se volvió un caleidoscopio borroso de dolor, lluvia y cristales rotos. El tiempo pareció estirarse y volverse denso, como la melaza. El único sonido real en el universo era el repiqueteo rítmico de la lluvia sobre las baldosas y los vidrios rotos, y mi propia respiración, que salía en jadeos cortos, superficiales y agónicos. Cada bocanada de aire era una tortura, como si 1000 agujas incandescentes se clavaran en mi costado derecho. Me quedé allí, un bulto roto en el suelo de mi propio jardín,
mirando el marco dentado de la puerta. Una boca negra y vacía que se había tragado mi seguridad. Dentro de la sala, recortados contra la luz cálida, Renato y Mireia estaban inmóviles, congelados. Pero no era el shock del remordimiento lo que los paralizaba, lo vi incluso a través de mi visión borrosa. Era el miedo crudo y animal de quien ha cruzado una línea irrevocable y es súbitamente consciente de la enormidad de su transgresión. Sus miradas se encontraron por encima de mi cuerpo caído, una comunicación silenciosa y desesperada. Vi los labios de Mireia moverse, una frase corta y urgente que no pude oír, pero que pude adivinar. Luego, su mano se disparó y agarró la manga del costoso suéter de cachemira de Renato. «Vámonos». Su voz llegó hasta mí, un siseo venenoso apenas audible por encima de la lluvia. Ahora, diremos que se resbaló, que se cayó sola. Es vieja, nadie lo cuestionará. Vieja, esa palabra de nuevo. Mi edad, que debería haber inspirado respeto o al menos piedad, se había convertido en su coartada. Mi fragilidad era su excusa perfecta. Y entonces hicieron lo impensable, lo que mi corazón de madre se había negado a creer posible hasta ese momento. Pasaron a mi lado, saliendo por la puerta principal de la casa, rodeando el desastre que habían creado. Ni siquiera me dirigieron una última mirada. El sonido del motor de su Mercedes arrancando en la calle fue más violento que el del cristal rompiéndose. Fue el sonido de un abandono absoluto, el portazo final a 40 años de amor maternal, de sacrificios silenciosos, de esperanzas rotas. Me habían dejado allí, herida y sangrando, a merced de la tormenta y de mi propio cuerpo destrozado. La adrenalina que me había mantenido en un estado de shock comenzó a desvanecerse, y una ola de frío glacial me invadió, un frío que venía tanto de la lluvia como de la realización de mi soledad. La ropa empapada se pegaba a mi piel, y cada temblor enviaba una nueva oleada de dolor a través de mis costillas. Sabía que no podía quedarme allí. Morir en un charco de agua y sangre en mi propio jardín no era el final que iba a permitirles darme. Con un esfuerzo que me costó un gemido que se ahogó en mi garganta, me apoyé sobre mis codos. Los fragmentos afilados de cristal se clavaron en mis antebrazos, pero ese dolor era superficial, un mosquito comparado con el tigre que desgarraba mi torso. Moverme fue una agonía. Cada centímetro era una conquista. Mi objetivo, el teléfono inalámbrico en el vestíbulo, parecía estar al otro lado de un océano de dolor. Me arrastré a través del marco roto, sintiendo los bordes afilados rozar mi ropa. Una vez dentro, el mármol frío del suelo fue un shock contra mi piel mojada. Dejé un rastro húmedo y carmesí a mi paso, una huella grotesca de la violencia que acababa de ocurrir. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi mente, sin embargo, comenzaba a funcionar con una claridad extraña y aterradora. El shock estaba dando paso a una rabia fría, una lucidez nacida de la traición absoluta. No llamaría a una ambulancia, no llamaría a la policía, no todavía. Eso sería ceder al pánico, sería entregarles el control de la narrativa, un terrible accidente doméstico. La pobre anciana se confundió. No, yo no era una víctima confundida, era una mujer atacada y necesitaba actuar como tal, con estrategia, con control. Necesitaba un testigo que fuera mío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis dedos rozaron la base de plástico del teléfono. Lo agarré. El simple acto de levantarlo me costó una punzada que me hizo ver estrellas. Me lo llevé a la oreja, marcando un número grabado a fuego en mi memoria. Sonó una vez, 2 veces. Bueno, la voz de mi hermano Braulio sonó al otro lado de la línea, cálida, normal, un sonido de un mundo que ya no existía para mí. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Solo un sonido gutural, un graznido de dolor, logró escapar. «Hola, socorro, ¿eres tú?», preguntó.
y pude oír la preocupación instantánea en su voz. Me conocía demasiado bien. Respiré hondo, o tan hondo como mis costillas rotas me permitieron, una bocanada de aire temblorosa y superficial. Braulio, susurré. Mi voz era apenas un hilo de araña rota y frágil. Ven a mi casa. Ahora. No necesité decir más. No hubo preguntas. Solo la respuesta que necesitaba. Voy para allá, dijo, su voz repentinamente tensa y seria, y colgó. Me quedé allí, en el suelo frío del vestíbulo, con el auricular todavía presionado contra mi oreja. La casa, mi santuario durante 4 décadas, se sentía ahora como la escena de un crimen. El silencio era total, profundo, roto solo por mi respiración entrecortada. Cerré los ojos y mientras esperaba a mi hermano, una galería de recuerdos comenzó a desfilar en la oscuridad de mi mente. Cada sonrisa falsa de Mireia, cada petición de dinero de Renato, cada vez que me había sentido invisible en mi propia casa. No eran incidentes aislados, eran ensayos, ensayos para esta noche. Este no era el principio de mi dolor, era solo el final de mi silencio. Desperté en un lugar que olía a antiséptico y a sábanas almidonadas. La luz era suave, indirecta, y el único sonido era el suave pitido de un monitor a mi lado. Por un instante de bendita confusión, no supe dónde estaba. Luego, al intentar moverme, el dolor regresó con la fuerza de un golpe, un recordatorio brutal en mi costado derecho que me ancló de nuevo en la horrible realidad. Estaba en una cama de hospital. No, rectifiqué al ver el mobiliario de madera y la falta del caos habitual de un hospital público. Estaba en una clínica privada. A mi lado, en un sillón de vinilo, Braulio dormitaba incómodamente, con la cabeza echada hacia atrás y una expresión de preocupación grabada en su rostro incluso en sueños. Mi hermano, mi ancla en este mundo. Menor que yo por 5 años, Braulio era mi opuesto en casi todo. Donde yo era reservada y calculadora, él era un libro abierto, ruidoso y apasionado. Donde mis manos habían firmado contratos y dirigido una empresa, las suyas, callosas y fuertes, sabían transformar un trozo de madera en una obra de arte. Fue él quien me encontró en un charco de sangre y agua. Fue él quien, con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo, limpió mis heridas más superficiales y me envolvió en una manta. Y fue él quien tomó la decisión de traerme aquí, a esta clínica discreta en la colonia Roma. No iremos a ningún lugar donde un buitre de periódico pueda oler la sangre, había sentenciado con una furia contenida. Un médico de mediana edad, con ojos amables y cansados, entró poco después. Revisó mis constantes en el monitor y luego se volvió hacia mí con una media sonrisa. Señora Socorro, bienvenida de nuevo. Nos dio un buen susto. Me explicó el diagnóstico con una calma profesional que de alguna manera hacía que todo sonara aún más grave. 3 costillas fracturadas, una de ellas con una fisura que los médicos llamaban entallo verde, peligrosa por su proximidad al pulmón. Múltiples laceraciones por todo el cuerpo, algunas necesitando sutura, y una contusión severa en la espalda baja. Tuvo usted una suerte increíble, concluyó. Unos centímetros más a la izquierda o un fragmento de cristal un poco más grande y la historia podría haber sido muy diferente. Suerte. La palabra resonó en mi cabeza con una ironía tan amarga que casi me hizo toser, un lujo que no podía permitirme. Mientras una enfermera me administraba un analgésico por vía intravenosa, sentí el bendito alivio del fármaco comenzando a nublar los bordes afilados del dolor. Mi mirada se posó en mi teléfono móvil, que Braulio había rescatado y puesto en la mesita de noche. La pantalla estaba en negro, silenciosa, inerte. Lo tomé con una mano temblorosa. La pantalla se iluminó. Eran las 10 de la mañana del día siguiente. Habían pasado casi 16 horas desde que mi hijo me había dejado por muerta.
y en la pantalla no había nada. Ninguna llamada perdida de Renato, ningún mensaje de Mireia preguntando si seguía viva. Nada. El dolor de esa indiferencia fue un golpe físico, más agudo y profundo que el de mis huesos rotos. Me transportó, como una corriente violenta, a otra habitación de hospital, en otro tiempo, en otra vida. Flashback. La llamada había llegado a las 3 de la tarde, en medio de la junta directiva más importante del año en Laboratorios Vita. Estábamos a punto de cerrar la adquisición de un competidor más pequeño, una maniobra que nos convertiría en líderes indiscutibles del mercado. Mi teléfono personal, que siempre estaba en silencio, vibró con una insistencia anormal. Era del colegio de Renato. Tenía 19 años. Señora Fuentes, su hijo ha tenido un accidente. El mundo se detuvo. Las cifras en la pantalla frente a mí se volvieron borrosas. Las voces de mis directores se convirtieron en un zumbido lejano. No delegué, no pospuse. Simplemente me levanté, interrumpiendo al director financiero a mitad de una frase. Señores, discúlpenme, un asunto familiar urgente. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando tras de mí un silencio atónito. El recuerdo de ese viaje en coche por el periférico seguía siendo una mancha de pánico en mi memoria. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi corazón latía desbocado. Rezaba, no con palabras, sino con una súplica silenciosa y desesperada. Lo encontré en una camilla en la sala de urgencias de un hospital del sur de la ciudad. Se había caído de la motocicleta nueva que le había suplicado que no comprara. Tenía una pierna rota en 2 sitios y el rostro pálido y sudoroso por el miedo y el dolor. Me quedé a su lado. Sostuve su mano cuando lo llevaron a cirugía. Soborné a una enfermera para que me dejara una silla reclinable en su habitación. Y me quedé allí durante 3 noches seguidas, sin volver a casa, viviendo a base de café de máquina y sándwiches rancios. Le leía revistas de coches, le contaba historias de la empresa, cualquier cosa para distraerlo, hasta que los analgésicos lo vencían y se quedaba dormido. Recuerdo perfectamente la segunda noche. Estaba agotada, con la ropa arrugada y el pelo revuelto. Él se despertó de repente y me miró con los ojos febriles. Me tomó la mano. Sus dedos estaban débiles alrededor de los míos. Gracias, mamá, susurró. Sabía que vendrías. Siempre vendré, mi amor, le respondí, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. Siempre. Era una promesa, un juramento sagrado. Ahora, en esta otra cama de hospital, la ironía de ese juramento me ahogaba. La promesa se había roto, pero no por mí. Yo había corrido por una pierna rota. Él ni siquiera se había dignado a hacer una llamada por 3 costillas fracturadas. La asimetría de nuestro amor era una herida abierta, mucho más profunda y purulenta que las que el cristal había dejado en mi piel. Él daba por sentado que yo siempre estaría ahí, y yo, en mi ciega devoción, siempre había esperado que él, algún día, hiciera lo mismo por mí. Esa mañana, en la esterilidad de mi habitación de clínica, entendí una verdad devastadora. Ese día nunca llegaría. Braulio se despertó con un respingo, como si sintiera mi angustia. Al verme con los ojos abiertos, su rostro se suavizó con un alivio palpable, pero fue un alivio que no pudo ocultar la furia que ardía en sus ojos. ¿Cómo te sientes, hermana?, preguntó, su voz ronca por el sueño interrumpido, como si un camión de carga me hubiera pasado por encima. Lentamente, admití, intentando una sonrisa que se convirtió en una mueca de dolor. ¿Qué les dijiste a los de la recepción para que me admitieran? Que te caíste por las escaleras de mármol. Una mentira necesaria por ahora, dijo, su mandíbula tensa. Se inclinó hacia adelante, sus grandes manos de carpintero descansando sobre sus rodillas. Pero escúchame, Socorro, esto no puede quedar así. No puedes dejar que se salgan con la suya lo que te hicieron. Eso no es un accidente, es un crimen.
Yo sabía que tenía razón. Cada fibra de mi ser herido lo sabía, pero mi mente, entrenada para analizar y buscar la causa raíz, no estaba en el crimen en sí, sino en el origen, en el momento preciso en que la semilla de la desconfianza había germinado en mi corazón. No había sido un evento súbito, había sido una erosión lenta, una muerte por 1000 pequeños cortes de indiferencia y egoísmo. Y ahora, postrada en esta cama, el recuerdo que lo había precipitado todo, la gota que había colmado el vaso de mi paciencia, volvió a mí con una claridad dolorosa y cristalina. Flashback. Fue hace unos 6 meses, en una tarde soleada de domingo. Había preparado un pastel de elote, el favorito de Renato desde que era niño, y decidí llevárselo de sorpresa. Entré a su casa por la puerta de la cocina, que siempre dejaban sin llave para mí, un pequeño gesto que en ese entonces me parecía de confianza y que ahora entendía como simple descuido. La casa estaba en silencio. Supuse que estarían en el jardín trasero. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba a la sala, escuché la voz de Mireia. Estaba en el estudio, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Su voz era animada, cantarina, el tono que usaba cuando estaba cerrando un trato o presumiendo ante sus amigas. Me detuve instintivamente, sin saber por qué, y entonces, en cuanto la vieja estampe su firma en las escrituras, ¡boom!, decía con una risa aguda que resonó en el pasillo silencioso. Ponemos la casa en el mercado al día siguiente. Te juro, amiga, con lo que saquemos de esa mansión en las Lomas, más el préstamo que Renato va a conseguir, el proyecto de los condominios en Tulum despega. Ya me veo en la portada de la revista Caras, la nueva reina del sector inmobiliario. Hubo una pausa, y pude oír la voz lejana de su interlocutora. Y ella, la risa de Mireia se volvió más afilada, teñida de un desprecio que me heló la sangre. Por favor, ¿qué más puede querer a su edad? Le encontraremos un bonito asilo. De lujo, ¿eh? Uno con jardín y clases de yoga para la tercera edad, para que no diga que no la cuidamos como se merece. A su edad es lo mejor. Necesita supervisión constante. Pobrecita, se está volviendo un poco olvidadiza. Me quedé petrificada en el pasillo, con la mano todavía en el picaporte. Cada palabra fue un puñal de hielo clavándose en mi pecho. La vieja, estampe su firma, un bonito asilo. No era un plan familiar, era un golpe de estado, una conspiración fría y calculada para despojarme de mi hogar, de mi independencia, de mi propia identidad, y luego desecharme como un mueble viejo y pasado de moda. Retrocedí en silencio, paso a paso, conteniendo la respiración. Salí de la casa sin que se dieran cuenta, con el pastel de elote todavía en su recipiente sobre el asiento del copiloto. Me senté en mi coche, aparcado en la acera, durante 10, quizás 15 minutos. Miraba al frente, a la fachada de la casa que yo les había ayudado a comprar, y sentía cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No era solo la codicia lo que me dolía, era el desprecio absoluto, la escalofriante falta de afecto o el más mínimo respeto. Me veían como un obstáculo en su camino hacia la riqueza, una cuenta bancaria con fecha de caducidad. Ese día, algo fundamental se quebró dentro de mí. No lo demostré. Seguí siendo la madre y suegra amable en las comidas familiares de los domingos, pero la dinámica había cambiado para siempre en mi interior. Fue entonces cuando, usando mis antiguos contactos en seguridad, hice instalar la pequeña cámara de seguridad en la sala, disfrazada de una inofensiva lechuza de cerámica en la estantería. Fue entonces cuando mis respuestas a sus peticiones de pequeños préstamos se volvieron evasivas. Y fue entonces cuando supe, con una certeza tan fría como el mármol de una tumba, que nunca, bajo ninguna circunstancia, firmaría esas escrituras. Mi casa ya no era solo mi hogar, se había convertido en mi última línea de defensa. Nota de profundidad. Mi difunto esposo, Ricardo, un hombre pragmático y con una visión del mundo mucho menos sentimental que la mía, siempre me lo advirtió.
Socorro, me decía, mientras veíamos a un Renato adolescente exigir un coche más caro. Tu corazón es demasiado grande para ese muchacho. Lo estás ahogando con tu amor. Lo proteges de cada consecuencia. Un hombre que no aprende a caerse por sí mismo nunca sabrá cómo mantenerse en pie. Yo no le hacía caso. Pensaba que era su forma de ser duro, su deseo de forjar a Renato a su imagen y semejanza. Ahora, en el silencio estéril de la clínica, sus palabras resonaban no como una crítica, sino como una profecía devastadoramente precisa. Yo había protegido tanto a mi hijo del mundo que él nunca aprendió a respetar nada ni a nadie en él. Y lo que es peor, nunca aprendió a respetarme a mí. La primera noche en casa de Braulio fue la más larga y oscura de mi vida. Me había instalado en la habitación de invitados, un espacio sobrio y masculino que olía a madera de pino y a la trementina que usaba en su taller. Braulio, en su pragmatismo protector, había sido inflexible. No te quedarás un minuto más sola en esa casa, sentenció, y menos hasta que sepamos qué demonios vamos a hacer con ese par de víboras. Dormir era una utopía. Cada intento de encontrar una postura cómoda era una invitación a que mis costillas rotas me recordaran su presencia con una punzada de fuego. El analgésico que me habían recetado me mantenía en un estado de duermevela, una niebla espesa de dolor sordo y pensamientos confusos que giraban en espiral. La televisión, que Braulio había dejado encendida en un canal de documentales con el volumen casi inaudible, proyectaba sombras danzantes en el techo, figuras fantasmales que se movían al ritmo de mi respiración cautelosa. Fue en esa quietud profunda, rota solo por los crujidos de la casa vieja y mi propia lucha por el aire, donde la verdadera batalla comenzó. No era una batalla contra Renato o Mireia, era una batalla contra mí misma, contra 72 años de instinto maternal, contra un amor que se había vuelto tóxico y que aún así se negaba a morir. Mi mente, traicionera y nostálgica, me llevaba una y otra vez por los senderos del pasado. Veía a un Renato de 8 años, con las rodillas raspadas después de una caída en bicicleta, corriendo a mis brazos en busca del beso mágico que todo lo curaba. Lo veía en su graduación de la preparatoria, alto y desgarbado con su toga y birrete, buscándome entre la multitud y sonriendo con un orgullo genuino al encontrarme. Recordaba el peso de su cabeza sobre mi hombro, una noche en la que su primer amor le rompió el corazón y lloró en silencio mientras yo le acariciaba el pelo, sintiendo su dolor como si fuera mío. Eran fantasmas, fantasmas de un niño que, quizás, nunca había existido realmente más allá de mi propia idealización, o que se había perdido en algún recodo oscuro del camino hacia la edad adulta. En un momento de debilidad abrumadora, me incorporé en la cama con un gemido, el dolor físico anclándome a mi miserable presente. Abrí el cajón de la mesita de noche. Allí, entre un libro de carpintería de Braulio y un viejo rosario de mi madre, estaba mi cartera. La abrí con manos temblorosas. Dentro, en un compartimento secreto de cuero desgastado, guardaba una foto. Era pequeña, casi cuadrada, con los bordes suavizados por el paso de los años. Renato con unos 5 años, y yo en la playa de Acapulco. Él estaba sentado sobre mis hombros, riendo a carcajadas, con el pelo rubio por el sol revuelto por la brisa del mar. Yo lo sostenía firmemente por los tobillos, con la cabeza echada hacia atrás para mirarlo, y mi rostro, más joven y sin las arrugas de la preocupación, reflejaba una expresión de pura y absoluta adoración. Nota de profundidad, momento clave de conflicto interno. Al mirar esa imagen de felicidad intacta, un sollozo se me escapó, un sonido seco y doloroso que pareció venir de mis huesos rotos. Las lágrimas, que había contenido desde el ataque, finalmente brotaron. Calientes y amargas rodaron por mis mejillas. Lloré en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos de dolor físico y emocional. Lloré por ese niño feliz de la foto. Lloré por la madre joven y llena de esperanzas que yo había sido.
Lloré por el abismo insalvable que se había abierto entre esa imagen bañada por el sol y la realidad brutal de mi presente. ¿En qué momento exacto se había torcido todo? ¿Fue mi culpa? ¿Lo protegí demasiado de las decepciones del mundo solo para que él se convirtiera en mi mayor decepción? ¿Lo amé con tanta ferocidad que lo asfixié y lo convertí en el monstruo que me había dejado sangrando en el suelo de mi casa? Una parte de mí, la madre, la que estaba biológicamente programada para perdonar y proteger, quería tomar el teléfono. Quería marcar su número y decirle: «Hijo, ¿qué nos ha pasado? Arreglemos esto». Quería creer que todo era una pesadilla, un terrible malentendido. Quería volver atrás, borrarlo todo con un beso mágico, como cuando se raspaba las rodillas. Pero entonces, un espasmo de dolor más agudo que los demás me recorrió el costado. Instintivamente, mi mano fue a mi torso vendado. Sentí el bulto de las gasas, la dureza de mis propias costillas rotas debajo. El dolor no era una pesadilla, era real, y fue como un cubo de agua helada sobre mis fantasmas nostálgicos. Me ancló de nuevo en la habitación de invitados, en la oscuridad, en la verdad. El dolor no era un malentendido, el cristal roto no era una metáfora, era el resultado de sus acciones. Y en esa verdad ineludible, la imagen del niño sonriente en la foto se desvaneció, reemplazada por la visión de los ojos vacíos y fríos de mi hijo mientras se daba la vuelta y me abandonaba. La tristeza en mi pecho no desapareció, pero se transformó, se endureció. El amor incondicional, esa fuerza cálida y expansiva que me había definido durante 4 décadas, se contrajo y se solidificó. Se convirtió en una resolución fría, pesada y afilada como una hoja de obsidiana. Ya no se trataba de castigarlos, se trataba de sobrevivir, se trataba de neutralizar la amenaza, de asegurarme de que nunca más, ni él ni su esposa, tuvieran el poder de hacerme daño, ni física ni emocionalmente. Se trataba de reclamar la vida y la dignidad que ellos habían dado por sentadas y que casi me habían arrebatado. Con una lentitud deliberada, volví a guardar la foto en la cartera y cerré el cajón. Apagué la luz de la lamparita. En el silencio absoluto de la habitación, tomé mi decisión. Ya no era solo su madre. A partir de esa noche, yo sería su consecuencia. A la mañana siguiente, cuando Braulio entró en la habitación con una taza de té humeante, me encontró sentada en el borde de la cama, con la espalda tan recta como el dolor me permitía, completamente vestida. Debió ver algo diferente en mi rostro, una ausencia de la fragilidad de la noche anterior, porque se detuvo en el umbral, su expresión cautelosa. ¿Dormiste algo, hermana?, preguntó, dejando la taza en la mesita. Dormí lo suficiente para despertar, respondí. Mi voz sonaba extrañamente clara. Necesito que me hagas un favor muy importante. Necesito que vayas a mi casa. Evita la puerta del jardín. Entra por la cocina. En la sala, en la segunda balda de la estantería grande, hay una figura de cerámica, una lechuza. Dentro de ella hay una pequeña tarjeta de memoria. No toques nada más. Solo coge esa lechuza y tráemela. Braulio me miró, procesando la extraña petición. Luego asintió lentamente, sin hacer preguntas. Entendió que el tiempo del lamento y la furia impotente había terminado. Ahora era el tiempo de la estrategia. Mientras él estaba fuera, yo me puse a trabajar. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente, liberada del peso de la negación, estaba más afilada que nunca. Mi primera llamada no fue a la policía, fue a Elena de la Garza, una antigua colega de la Junta Directiva de Laboratorios Vita, una mujer cuya agenda de contactos era más valiosa que el oro. «Elena, querida, soy Socorro», dije. Mi voz sonaba profesional, como si estuviera organizando una reunión de negocios. «Necesito un nombre, la mejor abogada de la ciudad en litigios familiares y patrimoniales. No quiero a alguien bueno, quiero a alguien implacable, alguien que sea una estratega,
discreta, y que no se asuste con una pelea realmente fea. Elena no dudó. Solo hay un nombre para eso, Socorro. Licenciada Adelina Navarro. La llaman la cirujana, por su habilidad para diseccionar los casos más complicados con una precisión letal. Te envío su contacto. Pero ten cuidado, es brillante, pero no tiene corazón. Perfecto, respondí. Un corazón es lo último que necesito en este momento. Busqué el nombre en internet en mi tableta. Las fotos mostraban a una mujer de unos 50 y tantos, elegante, con una mirada inteligente y directa que parecía atravesar la pantalla. Su biografía era una lista impresionante de victorias legales contra algunos de los hombres más poderosos del país. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando Braulio regresó, 1 hora después, con la pequeña lechuza de cerámica en sus manos, la sentí como si me estuviera entregando la espada de Excalibur. Saqué la diminuta tarjeta de memoria con cuidado. Le pedí a Braulio que me dejara sola. Conecté la tarjeta a un adaptador y luego a mi computadora portátil. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una extraña mezcla de repulsión y propósito. Hice doble clic en el único archivo de video. Verlo fue peor, mucho peor de lo que recordaba. La cámara, con su ángulo fijo e imparcial, lo capturaba todo sin el filtro del shock o el dolor. La condescendencia en la voz de Mireya, la furia infantil en el rostro de Renato, el empujón que en la grabación se veía claramente coordinado, casi ensayado, mi caída grotesca y violenta. Y luego, lo más escalofriante, su absoluta falta de reacción. El video continuaba durante casi 3 minutos después de mi caída, mostrándolos simplemente mirándome en el suelo desde la seguridad de la sala, susurrando entre ellos antes de darse la vuelta y caminar tranquilamente hacia la puerta principal. No hubo un atisbo de pánico, ni un intento de ayudar, solo un frío y calculado abandono. Copié el archivo en un disco duro encriptado que siempre llevaba en mi bolso. Era mi arma principal. Mi segunda arma era el informe médico detallado de la clínica, que Braulio ya había recogido esa mañana. 3 costillas rotas, fracturas especificadas con terminología médica, múltiples laceraciones con sutura, contusiones severas, negro sobre blanco. Entonces, con el video en mi poder y el informe a mi lado, llamé al número privado de la licenciada Navarro. Su asistente, una joven de voz eficiente y cortante, intentó darme una cita para dentro de 2 semanas. Señorita, la interrumpí. Mi voz era pura calma y acero. Dígale a la licenciada que mi nombre es Socorro Fuentes, fundadora de Laboratorios Vita. Dígale que tengo en mi poder una grabación en video de alta definición de mi hijo rompiéndome 3 costillas y un informe médico que lo corrobora. Y dígale que mi intención no es negociar, sino presentar cargos criminales. Estaré libre en 1 hora. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Pude imaginar a la joven asistente, con los ojos muy abiertos, procesando la información. ¿Podría esperar un momento en la línea? Por favor, señora Fuentes. Menos de 30 segundos después, una nueva voz, clara, cortante y sin rastro de emociones, sonó en el teléfono. Habla Adelina Navarro. ¿Dónde nos vemos? La oficina de Adelina Navarro estaba en el último piso de un rascacielos de cristal y acero en el corazón de Polanco. El espacio era un reflejo de su reputación, minimalista, impecable y fríamente intimidante. No había fotos familiares en las paredes, ni adornos superfluos que distrajeran, solo líneas limpias, muebles de diseño y una vista panorámica de la ciudad que parecía yacer a sus pies. La propia licenciada me recibió en la puerta, un gesto que indicaba que esta no era una reunión ordinaria. Era alta, elegante, vestida con un traje sastre de un gris impecable. Su apretón de manos fue firme y breve. Nos sentamos en una sala de juntas con una mesa de cristal que parecía flotar en el aire. No hubo charlas triviales. Señora Socorro, dijo,
Su voz era tan pulcra como su entorno. Mi tiempo es valioso, y supongo que el suyo también. Antes de ver lo que ha traído, necesito entender qué es lo que busca. La ley ofrece varios caminos. ¿Busca una compensación económica? ¿Una orden de alejamiento? ¿Venganza? ¿Justicia? A menudo no son lo mismo. La miré directamente a los ojos. Busco un final, respondí, mi voz tranquila. Un punto final. Quiero que se detengan. Quiero la garantía absoluta de que nunca más podrán tocarme, ni a mí, ni a mi patrimonio, ni a mi paz mental. Y quiero que entiendan, de una forma que sea imposible de ignorar, que las acciones tienen consecuencias. Adelina asintió lentamente, estudiándome. Entendido, la consecuencia es mi especialidad. Muéstreme lo que tiene. Le entregué el disco duro encriptado y la carpeta de cuero que contenía el informe médico. Mientras ella conectaba el dispositivo a una elegante laptop, se hizo un silencio denso en la habitación. Giró la pantalla hacia mí, un gesto de transparencia, y le dio al play. Vimos el video juntas. Yo ya lo había visto, pero revivirlo en esa sala estéril, junto a esta mujer desconocida, le dio una nueva dimensión de horror. Era sórdido, brutal y sobre todo irrefutable. Cuando el video terminó, con la imagen congelada de la sala vacía, Adelina no dijo nada durante un largo rato. Sus dedos, largos y cuidados, formaron una pirámide bajo su barbilla. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Finalmente, se giró hacia mí. Su expresión ya no era solo profesional. Había un matiz de indignación fría y controlada que no había visto antes. Señora Fuentes, lo que acabo de ver no es un simple caso de abuso doméstico, dijo. Su voz era un bisturí. Esto es un delito grave. Agresión con lesiones graves, tipificado en el Código Penal. Abuso de confianza. Abuso de ancianos. Y lo más importante, abandono de persona. El hecho de que se fueran y la dejaran herida es, en muchos sentidos, legalmente más condenable que el propio empujón. Con esto y su testimonio, podemos solicitar no solo la restitución completa de su propiedad, sino también penas de cárcel efectivas. Haga lo que tenga que hacer, dije, sintiendo un peso liberarse de mis hombros. Para una ofensiva de esta magnitud, necesitaremos recursos. Estos casos pueden volverse costosos, especialmente si ellos contratan a un buen y costoso equipo de defensa para pintar esto como un trágico accidente familiar. Fue mi turno de asentir. Saqué un pequeño cuaderno de piel de mi bolso y, con una pluma, escribí un número de teléfono internacional en una hoja. Se lo deslicé sobre la superficie de cristal de la mesa. Este es el número privado de mi gestor de patrimonio en Zúrich, Suiza. Expliqué con calma. Su nombre es Jean-Pierre Dubois. Él maneja un fideicomiso a mi nombre desde hace más de una década. Hice una pausa. El capital es sustancial. Más de 25 millones de euros. Vi un destello casi imperceptible en sus ojos. La primera emoción no calculada que le había visto. Fue una fracción de segundo de pura sorpresa, que ocultó de inmediato tras su máscara profesional. Mis hijos, continué, creen que vivo de una modesta pensión y de los ahorros que dejó mi esposo. Nunca les hablé de la venta de Laboratorios Vita ni del fideicomiso. Pensé que saber de tanto dinero los corrompería. Parece que la percepción de mi falta de él hizo un trabajo igual de bueno, si no mejor. Adelina recuperó la compostura. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Entendido. Esto cambia las reglas del juego por completo. Nos da un poder de ataque que ellos ni en sus sueños más salvajes podrían anticipar. Hay algo más que necesito hacer ahora, dije, sacando mi teléfono. Marqué el largo número internacional. Adelina observaba, en silencio, como una pantera esperando el momento de saltar. Jean-Pierre, habla Socorro Fuentes,
Dije en un francés fluido cuando contestaron. Necesito que actives el protocolo tierra quemada. Sí, has oído bien. Voy a necesitar una transferencia significativa a una nueva cuenta en México para gastos legales y operativos. Y, lo más importante, quiero que inicies una investigación exhaustiva sobre cualquier intento reciente de vincular mis activos o mi nombre a cualquier solicitud de crédito en México por parte de mi hijo, Renato Vargas, o su esposa, Mireya. Quiero un informe completo para mañana. Colgué y miré a la abogada. Mi hijo intentaba usar la casa como garantía para una inversión. Quiero saber qué más ha intentado hacer a mis espaldas. Adelina Navarro me sonrió. Esta vez, la sonrisa fue más amplia. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua y sabe que el festín será abundante. Señora Socorro, dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano de nuevo. Creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntas. La guerra, como usted dice, ha comenzado. Los días que siguieron fueron una extraña y disonante mezcla de dolor físico y una actividad febril y silenciosa. Me quedé en la acogedora casa de Braulio, transformando la habitación de invitados en mi búnker, mi cuartel general, mientras mi cuerpo, con una lentitud exasperante, comenzaba a soldar los huesos rotos y a cerrar las heridas. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Las conversaciones con Adelina eran diarias, a veces varias veces al día. Eran como partes de guerra, cortas, precisas, desprovistas de emoción, un intercambio de datos y estrategias. La denuncia penal ha sido presentada formalmente en el juzgado. Expediente 304B. Ha sido asignado al juez Romero, un hombre estricto pero justo. El juez ha revisado la evidencia preliminar, incluyendo el video. Ha emitido una orden de alejamiento inmediata. La patrulla para notificarla saldrá mañana. Hemos solicitado, formalmente, la congelación de sus cuentas bancarias conocidas y una anotación preventiva sobre el registro de la propiedad para evitar cualquier intento de venta o transferencia. El juez lo está considerando y es muy probable que lo apruebe dada la naturaleza del delito. Cada actualización era un paso más en un camino de baldosas amarillas que no llevaba a Oz, sino a un inevitable campo de batalla. Braulio me observaba con una mezcla de preocupación y un asombro casi reverencial. «Nunca te había visto así, hermana», me dijo una noche mientras me ayudaba a colocar una almohada extra para poder respirar con menos dolor. «Estás diferente». «Nunca me habían roto las costillas, Braulio», respondí sin mirarlo, mis ojos fijos en la pantalla de la tableta donde leía un borrador legal. Resulta que es un excelente motivador. Mientras Adelina movía las piezas en el tablero legal de México, yo movía las mías en el tablero financiero internacional. Tal como lo había solicitado, Jean-Pierre me envió un informe encriptado desde Zúrich. Leerlo me revolvió el estómago. Mis peores sospechas se quedaron cortas. Renato, en los últimos 18 meses, no solo había intentado usar la casa como garantía. A través de intermediarios y empresas fantasma, había intentado acceder a los registros de mis antiguas participaciones en Laboratorios Vita. Había intentado falsificar mi firma en una solicitud de un préstamo menor hacía un año. Un intento fallido que el banco había marcado como sospechoso, pero que yo nunca supe. Y lo peor de todo, había contactado a un investigador privado para intentar rastrear mis activos en el extranjero. Era un patrón de comportamiento, un asedio financiero sistemático y metódico que había estado ocurriendo justo debajo de mis narices, mientras yo estaba ocupada horneando pasteles de elote, preocupándome por si comía suficientes verduras y sintiéndome culpable por no apoyar sus sueños. La ingenuidad me abofeteó con fuerza. Toda esta actividad frenética ocurría en un silencio absoluto hacia el otro lado. Ni una llamada, ni un mensaje. Supuse que, en su burbuja de arrogancia y derecho adquirido, pensaban que mi silencio era sumisión,
que después de mi rabieta, yo volvería como siempre a ser la madre comprensiva y perdonadora. O quizás, la opción más dolorosa, simplemente no les importaba. Ambas posibilidades eran igualmente monstruosas. Vivían en mi casa, comían de la comida que yo había abastecido en la despensa, probablemente dormían en la cama que yo había compartido con su padre, mientras yo, a pocos kilómetros de distancia, planeaba metódicamente su ruina. La dualidad de la situación no se me escapaba. Había una calma extraña y pesada en esos días, la calma que precede a un huracán, cuando el aire se detiene y hasta los pájaros callan. Sabía que en el momento en que la primera notificación oficial llegara a su puerta, su mundo de complacencia y lujos no ganados se haría añicos, con la misma violencia con la que se había roto mi puerta de cristal. Una tarde, mientras revisaba unos documentos legales que me había enviado Adelina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que podría ser Renato desde otro teléfono. Contesté con cautela. Tía Socorro. La voz era de una sobrina lejana, la hija de una prima con la que apenas tenía contacto. Sígueme, Carlota. Oye, tía, qué pena molestarte. Es que hablé con Renato hace un par de días. Me dijo que te caíste por las escaleras y que estabas un poco delicada. ¿Estás bien? Estábamos pensando en ir a verte el fin de semana para hacerte compañía. Un frío glacial me recorrió la espalda. Así que esa era la historia oficial, la narrativa que estaban tejiendo para el círculo familiar. Mamá se cayó. Está un poco delicada. Una mentira tan simple, tan perezosa, tan profundamente insultante en su minimización de la verdad. Estoy recuperándome. Gracias por llamar, querida, dije. Mi voz era un témpano de neutralidad, pero no es un buen momento para visitas. Ya te avisaré cuando esté mejor. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de la habitación de Braulio. El cielo estaba de un gris uniforme, sin fisuras. Pero yo sabía, con una certeza absoluta, que la tormenta estaba a punto de desatarse, y esta vez yo no iba a ser la que terminara empapada y rota. Yo sería la tormenta. La llamada de Adelina llegó un martes por la mañana, a las 9 en punto. Su puntualidad era casi tan intimidante como su intelecto. Ya está hecho, Socorro, dijo, su voz sin una pizca de emoción. Los oficiales de la policía judicial están en camino a la propiedad en este momento para entregar las notificaciones en persona. La orden de alejamiento es efectiva desde el momento de la entrega, y el juez Romero aprobó la congelación de sus cuentas principales esta mañana a primera hora. Consideró el video como evidencia contundente de riesgo y mala fe. Gracias, Adelina, respondí con la misma calma. Colgué el teléfono. Me senté en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas. No sentí la euforia que había imaginado. No sentí un deseo de venganza satisfecho, solo una profunda y pesada sensación de finalidad, como cuando un cirujano termina una amputación necesaria pero dolorosa. Aunque no estaba allí para verlo, podía imaginar la escena con una claridad casi cinematográfica. Renato y Mireia, tan predecibles en sus hábitos. Probablemente estaban en el comedor, ese espacio luminoso con vistas al jardín ahora mutilado, desayunando tarde. Él, con su tableta, revisando los mercados financieros. Ella, con su teléfono, desplazándose por Instagram. La empleada doméstica, María, una mujer leal que había trabajado para mí durante 15 años, sería quien abriría la puerta. El timbre sonaría, un sonido familiar que ese día marcaría el fin de una era. María abriría, esperando al jardinero o al repartidor, pero no serían ellos. Serían dos hombres de traje oscuro, con rostros inexpresivos y una carpeta oficial bajo el brazo. Pedirían hablar con el señor Renato Vargas y la señora Mireia de Vargas. Imagino la confusión inicial de mi hijo, la arrogancia con la que se levantaría de la mesa, limpiándose las comisuras de la boca con una servilleta de lino.
Se acercaría a la puerta, proyectando esa aura de hombre importante y ocupado. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? Y entonces las palabras que, como ácido, disolverían su realidad. Señor Vargas, somos de la Policía Judicial. Le entregamos esta notificación del Juzgado Penal número 12. Hay una denuncia formal en su contra por el delito de agresión con lesiones graves. Y esta es una orden de restricción que le prohíbe cualquier tipo de contacto o comunicación con la demandante, la señora Socorro Fuentes. Visualicé el rostro de Renato pasando del desconcierto a la incredulidad y luego al pánico. La forma en que su mandíbula se tensaría. Arrebataría los papeles de las manos del oficial, sus ojos recorriendo las líneas de texto legal sin comprender del todo. ¿Esto es una jodida broma? No es ninguna broma, señor, respondería el oficial con una voz monótona, entrenada para no involucrarse. Aquí tiene la copia de la denuncia. Le sugiero que lea la sección 3, párrafo B, donde se hace referencia a la evidencia en video del incidente. Video. Esa sería la palabra clave, la palabra que actuaría como una descarga eléctrica, conectando todos los puntos en su mente culpable, la palabra que convertiría su incredulidad en puro y abyecto terror. Mireia, atraída por el tono de voz elevado, se acercaría al vestíbulo, con su habitual aire de superioridad irritada. ¿Qué es todo este escándalo? ¿Quiénes son ustedes? Estamos ocupados. Y entonces vería los papeles en la mano temblorosa de su marido, vería el pánico en sus ojos, y su propia máscara de compostura se resquebrajaría como porcelana fina. Intentarían argumentar, por supuesto, es lo que hacen. Intentarían usar su encanto, su estatus social, su dinero, sin saber que ya no podían acceder a él. Debe haber un terrible error, diría Mireia, su voz intentando sonar razonable y dulce. Mi suegra es una mujer mayor, a veces se confunde. Tuvo un pequeño accidente doméstico, un tropezón desafortunado. Eso es todo. Toda la información relevante, así como los pasos a seguir, están detallados en los documentos, señora, diría el oficial, impasible ante su actuación. Tienen 5 días hábiles para presentarse con su abogado ante el juzgado. La orden de alejamiento entra en vigor en este preciso instante. Eso significa que no pueden acercarse a menos de 200 metros de la señora Fuentes, ni contactarla por teléfono, correo electrónico, mensajes o a través de terceros. Cualquier violación será considerada un delito de desacato. Que tengan un buen día. Y se irían, dejándolos solos en el umbral de mi casa, con esos papeles en la mano. Papeles que no eran solo documentos legales, sino la prueba tangible de que su mundo, un mundo construido sobre mi silencio, mi amor incondicional y mi dinero, estaba a punto de implosionar de una forma espectacular. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana de la habitación de Braulio. El sol, por primera vez en días, se abría paso entre las nubes, bañando la ciudad con una luz limpia y nueva. La primera pieza de dominó había caído y había hecho un sonido maravillosamente, exquisitamente silencioso. La primera llamada de Renato no tardó ni 20 minutos en llegar. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesita de noche, vibró con una insistencia violenta. En la pantalla parpadeaba su nombre. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces hasta que la llamada se fue a buzón. Inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez, y otra. Era el repique desesperado de un animal atrapado. A la quinta llamada, contesté, y con un movimiento deliberado, activé el altavoz. Braulio, que había entrado en la habitación al oír el alboroto, se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión sombría. ¿Qué diablos has hecho?, fue su saludo. No un hola, no un ¿cómo estás?, solo un rugido de furia y pánico que distorsionó el altavoz del teléfono. Me tomé un momento antes de responder. En ese breve silencio sentí cómo el equilibrio de poder, que durante 40 años se había inclinado tan pesadamente en su favor,
Se nivelaba y comenzaba a inclinarse hacia mí. Estaba saboreando el poder de mi silencio. «Hola, Renato», dije, y mi voz sonó tan tranquila y fría como la superficie de un lago helado en invierno. «No me vengas con... Hola, Renato», gritó. «¿Qué es toda esta locura? La policía judicial ha estado aquí, con papeles, están diciendo que yo te ataqué. ¿Te has vuelto completamente loca?» «No estoy loca, Renato, simplemente he dejado de fingir que no pasó nada», respondí. Mi tono era uniforme, sin emociones. «Fue un puto accidente, te resbalaste, lo sabes perfectamente», gritó, y pude oír el borde de la histeria en su voz. La mentira era tan débil, tan desesperada. «Qué curioso», dije. Mi voz seguía siendo un témpano de calma. «Porque el video que tiene el juez no muestra ningún resbalón. Muestra a ti y a tu esposa empujándome con toda vuestra fuerza contra una puerta de cristal. Muestra cómo me dejasteis tirada en el suelo mientras llovía. ¿Quieres que te describa el sonido que hicieron mis costillas al romperse? Lo tengo en muy buena calidad de audio». Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada, casi un jadeo. De fondo, el susurro frenético de Mireia. «Cuelga, cuelga, te están grabando, estás destruyendo a tu propia familia», gritó finalmente, usando el último recurso del culpable, la victimización. «No, Renato», respondí, y sentí que cada palabra era una verdad que había estado esperando décadas para ser dicha. «Tú destruiste a esta familia hace mucho tiempo, con cada mentira, con cada manipulación, con cada dólar que me sacaste. Yo solo estoy limpiando los escombros. Van a congelar nuestras cuentas. He intentado usar la tarjeta y la han rechazado. No puedo acceder a mi dinero», se quejó, y en esa frase oí su verdadero y único miedo. No era la cárcel, no era la vergüenza pública, no era el dolor que me había causado, era el dinero. Siempre había sido el dinero. Corrijo. «¿No puedes acceder a mi dinero?», dije, enfatizando la palabra. «Nunca fue tuyo, Renato, solo fue un préstamo que nunca tuviste la intención de devolver. Y sí, tus cuentas están congeladas. Tus tarjetas de crédito, esas que yo respaldaba con mi patrimonio, han sido canceladas. Bienvenido al mundo real, hijo, un mundo donde las acciones tienen consecuencias y donde las facturas, tarde o temprano, se tienen que pagar. Mamá, por favor». Su tono cambió abruptamente, como un interruptor. La furia se evaporó, reemplazada por una súplica lastimera y infantil. «Por favor, arreglemos esto, hablemos. Retira la denuncia. Haré lo que quieras, te lo juro». «Ya tuviste tu oportunidad de hablar, Renato. La tuviste durante los 20 minutos que tardó Braulio en llegar mientras yo estaba tirada en el suelo, sin saber si iba a morir desangrada. A partir de ahora, cualquier comunicación que desees tener será a través de mi abogada, la licenciada Adelina Navarro. Su número de teléfono y su dirección están claramente indicados en los papeles que te entregaron. No vuelvas a llamarme. Si lo haces, estarás violando una orden judicial y te aseguro que la licenciada Navarro se encargará de que esa violación tenga sus propias consecuencias. ¿Entendido?». No esperé una respuesta. Con un movimiento firme y deliberado, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la cama. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo, la reacción tardía a la confrontación, la liberación de 40 años de tensión contenida. Braulio se acercó y puso una mano firme en mi hombro. «Estuvo bien, hermana», dijo en voz baja, su voz ronca de emoción. «Estuvo muy bien», asentí, pero mis ojos estaban fijos en la pared. Acababa de construir un muro de hielo, ladrillo a ladrillo, entre mi hijo y yo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente a salvo. La desesperación es un catalizador poderoso, pero también un mal consejero. Mientras Renato, sumido en un pánico paralizante, intentaba sin éxito encontrar un abogado
dispuesto a tomar un caso de agresión con lesiones graves que estaba grabado en video, Mireya, siempre la estratega, decidió que podía controlar la situación. Su campo de batalla no eran los tribunales, sino la percepción, la imagen. Su trabajo como agente inmobiliaria en una de las firmas más exclusivas de la ciudad no era solo un empleo, era su identidad, su pasaporte al mundo de glamour y poder que tanto ansiaba. Estaba convencida de que, con su encanto y su capacidad de manipulación, podría sofocar este incendio antes de que se extendiera. Solicitó una reunión urgente con su jefe, el director general de la firma, un hombre llamado Arturo de la Peña. Se preparó meticulosamente. Eligió su traje más caro, un Chanel que yo le había regalado en un cumpleaños. Una ironía que sin duda se le escapaba. Ensayó frente al espejo un discurso conmovedor, una obra de teatro en un acto donde ella era la víctima de las circunstancias. Atrapada entre un marido estresado y una suegra difícil, senil y con tendencia a la fabulación. Confiaba plenamente en su poder de seducción profesional. Lo que Mireya no sabía, lo que nunca podría haber sabido, era que su destino profesional se había sellado mucho antes de que ella entrara en esa oficina. Arturo de la Peña y mi difunto esposo, Ricardo, no eran simples conocidos. Habían sido amigos del alma desde sus días en la universidad. Habían comenzado sus carreras juntos, dos jóvenes ambiciosos y sin un peso, apoyándose mutuamente en los fracasos y celebrando juntos los éxitos. Arturo le debía a Ricardo más que un simple favor. Le debía una lealtad forjada en las trincheras de la vida durante 50 años. Y esa lealtad, ahora que Ricardo no estaba, me la debía a mí, su viuda. Yo misma había llamado a Arturo el día anterior. La llamada fue una de las más difíciles que he hecho. No le pedí que despidiera a Mireya, no lo necesitaba. Simplemente, con la voz quebrada por un dolor genuino y no actuado, le conté la verdad. Le conté lo de las costillas rotas, lo del abandono en el suelo, lo de la conspiración para meterme en un asilo. Y, como prueba final, le envié por correo electrónico una copia del informe médico de la clínica. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra de indignación. Haré lo que sea necesario, Socorro, fue todo lo que dijo antes de colgar. Así que cuando Mireya entró en la suntuosa oficina de Arturo, con su sonrisa ensayada y su aire de confianza, el juego ya había terminado. Él, un maestro de la negociación, la dejó hablar. La escuchó tejer su red de mentiras con una paciencia gélida, observándola como un entomólogo observa a un insecto particularmente desagradable. La vio difamarme, pintándome como una anciana malévola y manipuladora que estaba intentando arruinar la vida de su pobre hijo. Cuando ella terminó, con un suspiro dramático diseñado para generar simpatía, Arturo se quedó en silencio por un momento, mirándola fijamente por encima de sus gafas de lectura. Una historia muy conmovedora, Mireya, dijo finalmente. Su voz era peligrosamente suave, casi un susurro. Mireya sonrió, una sonrisa de triunfo, creyendo que lo había convencido. Gracias, Arturo. Sabía que una persona de tu inteligencia y sensibilidad entendería la delicada situación. Oh, entiendo perfectamente, continuó él, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio de nogal. Entiendo que tu suegra, Socorro Fuentes, una de las mujeres más brillantes, generosas y decentes que he tenido el privilegio de conocer, está en este momento en casa de su hermano con 3 costillas rotas por tu marido. La sonrisa de Mireya se congeló, se quebró y se desvaneció todo en un segundo. Entiendo, prosiguió Arturo, su voz subiendo de volumen. Cada palabra un martillazo, que hay una grabación en video que muestra a ti y a tu marido agrediéndola y abandonándola a su suerte. Y entiendo que Ricardo, mi mejor amigo, el hombre que me prestó dinero para empezar esta misma empresa, se revolvería en su tumba si supiera que la mujer a la que amaba fue tratada como un animal por la esposa de su hijo. El color desapareció por completo del rostro de Mireya.
parecía una estatua de cera. Esta firma, dijo Arturo, poniéndose de pie en toda su imponente altura, se basa en dos pilares, la confianza y la reputación, valores que claramente tú no posees. Tu conducta no es solo inmoral, Mireya, es una vergüenza para nuestra marca, es un veneno. Tu contrato queda rescindido con efecto inmediato. El equipo de seguridad te acompañará a tu escritorio para que recojas tus efectos personales. Tienes exactamente 5 minutos para desaparecer de este edificio. Nota de profundidad. Plot twist ajustado y más creíble. Mireya se quedó boquiabierta, un pez fuera del agua, incapaz de articular una sola palabra. El mundo que había construido con tanto cuidado, su carrera, su acceso a la élite, su estatus, todo se había derrumbado en menos de 5 minutos. Y no por una decisión corporativa impersonal, sino por el eco de una vieja amistad, una lealtad profunda que ella, en su superficialidad, nunca supo que existía. Esa misma tarde, Adelina me llamó. Su voz, por primera vez, tenía un matiz de algo que sonaba remotamente a satisfacción. Tengo noticias, Socorro, dijo. Parece que la señora Vargas ha tenido un día particularmente malo en la oficina. No sentí alegría, no sentí placer en su desgracia, pero sentí el peso frío y satisfactorio de una pieza de ajedrez moviéndose a su lugar en el tablero, jaque. Y sabía, con una certeza absoluta, que el mate estaba muy, muy cerca. La noticia del despido de Mireya fue la primera grieta seria en el dique que contenía su mundo artificial. Para ellos, no se trataba solo de la pérdida de un ingreso sustancial, era la pérdida de su fachada social, de su identidad. De repente, la historia del trágico accidente doméstico comenzó a sonar hueca, a desmoronarse bajo el peso de la realidad. El pequeño y exclusivo mundo en el que se movían es un ecosistema cerrado donde los rumores y la reputación lo son todo, y el rumor de que Mireya había sido despedida por un asunto inmoral relacionado con su suegra se extendió como un reguero de pólvora. Fue entonces cuando los monos voladores, como los llamaba Adelina, entraron en acción. Recibí una llamada de mi tía Dionisia, una prima lejana de mi madre, una mujer cuya vida giraba en torno al drama ajeno. ¡Socorro, criatura bendita!, exclamó sin preámbulos, su voz cargada de una falsa piedad. Me he enterado de la terrible situación, de lo que le estás haciendo a ese pobre muchacho y a su esposa. Es tu único hijo, sangre de tu sangre. ¿Cómo puedes ser tan cruel y desalmada en tus años dorados? Estaba preparada para esto. Había ensayado mi respuesta. En lugar de discutir o justificarme, adopté un tono de frágil tristeza. Ay, tía Dionisia, entiendo tu preocupación. Eres muy amable, pero me temo que no tienes toda la historia. A veces las cosas no son como parecen. Permíteme enviarte algo que quizás aclare un poco la situación. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente le pedí a Braulio que le enviara el video desde un número de prepago, sin ningún texto, solo el archivo. Tía Dionisia no volvió a llamar. El video se convirtió en mi respuesta estándar. Silenció a los parientes entrometidos que llamaban para sermonearme. Silenció a los amigos de la familia que solo conocían la versión edulcorada de Renato. El video no mentía. El video no tenía dos caras. Era una verdad brutal y sin adornos. Renato y Mireya se encontraron de repente en una isla, aislados por una marea de oprobio social que ellos mismos habían creado. Sus amigos de repente estaban siempre ocupados. Las invitaciones a cenas y eventos dejaron de llegar. Estaban atrapados en una casa que ya no sentían suya, una jaula de oro con vistas a un jardín profanado. Con sus finanzas congeladas y el espectro de un juicio penal cerniéndose sobre ellos, su pánico se convirtió en una bestia que los devoraba desde dentro. Su mundo no solo se había encogido, se había evaporado, se habían convertido en parias,
no por una campaña de desprestigio orquestada por mí, sino por la simple y llana exposición de la verdad. La verdad, una vez liberada de la jaula de mi silencio, había resultado ser un arma mucho más devastadora de lo que jamás imaginé. Mientras el mundo de ellos se desmoronaba en un caos de llamadas no devueltas y puertas cerradas, yo comencé a construir uno nuevo, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos de mi dolor. El juicio fue una formalidad. La evidencia era tan abrumadora que el abogado de Renato, un joven superado por las circunstancias, apenas pudo balbucear una defensa basada en el estrés y la presión. El juez Romero, el mismo que había firmado las órdenes iniciales, no se dejó impresionar. Renato fue sentenciado a 2 años de prisión, con la sentencia suspendida a cambio de libertad condicional estricta, la obligación de asistir a 1 año de terapia, de manejo de la ira y control de impulsos, y una orden de alejamiento permanente. Mireya, como cómplice por su participación y posterior abandono, fue sentenciada a 200 horas de servicio comunitario, que tuvo que cumplir limpiando los baños de un parque público. Y por supuesto, la propiedad de la casa volvió a ser mía, total y absolutamente, sin ninguna disputa posible. El día que el juez dictó la sentencia, sentí un alivio inmenso, como si un peso que llevaba cargando durante años se hubiera disuelto. Pero también sentí un vacío. La batalla había terminado. La justicia, en su forma legal, se había cumplido. ¿Y ahora qué? ¿Volver a esa casa magnífica pero manchada? ¿Pasear por la sala donde había sido atacada? ¿Mirar el jardín a través de un cristal nuevo que siempre me recordaría al que se rompió? No. Esa misma tarde, tomé una decisión. Llamé al mejor agente inmobiliario de la ciudad, un competidor directo de la antigua firma de Mireya, y puse la casa en venta. Le di instrucciones claras. Véndala rápido. No me importa el precio. Solo quiero que desaparezca de mi vida. Se deleitó con la tarea, y la casa se vendió en menos de 1 mes a una familia de expatriados que no sabía nada de su oscura historia reciente. Con esa enorme suma de dinero, sumada a una parte significativa de los 25 millones de euros de mi fideicomiso, me reuní con Adelina y un equipo de asesores financieros y filantrópicos. Juntas, durante semanas de trabajo intenso, dimos vida a un proyecto que había nacido en las largas noches de insomnio y dolor en casa de Braulio. Creamos la Fundación Renacer Salus. El nombre era un doble homenaje a mi antigua empresa, Laboratorios Salus, la fuente de mi independencia, y a la idea de un nuevo comienzo. Su misión era clara y precisa: proporcionar apoyo legal gratuito, refugio temporal seguro y capital semilla para mujeres mayores de 60 años que habían sido víctimas de abuso familiar, violencia económica o despojo patrimonial. No era un acto de caridad, era un acto de guerra, una guerra declarada contra la noción venenosa de que una mujer, al llegar a cierta edad, se vuelve invisible, irrelevante, desechable. Mi dolor personal no iba a ser un final amargo, iba a ser el cimiento, el abono para que cientos de nuevos comienzos pudieran florecer. Mi legado no sería una casa o una cuenta bancaria para un hijo ingrato. Sería un refugio, sería una espada y un escudo para otras como yo. Sería una segunda oportunidad. Unas semanas después de la sentencia, cuando ya me había mudado a un apartamento temporal, llegó una carta al buzón. La caligrafía en el sobre era inconfundible, irregular y ligeramente inclinada hacia la izquierda, la de Renato. Dudé durante todo un día antes de abrirla. Una parte de mí quería arrojarla a la basura sin leer, cerrar el capítulo para siempre, pero otra parte, la que necesitaba una clausura definitiva, la abrió con un abrecartas de plata. No era una carta de ira, era el lamento de un hombre completamente derrotado. Las páginas estaban llenas de autocompasión, de excusas veladas sobre la terrible presión a la que estaba sometido, la mala influencia de Mireya, que ahora, al parecer, era la única villana de la historia. Hablaba con una nostalgia empalagosa de su infancia, de las vacaciones en la playa,
de los buenos tiempos que yo apenas recordaba entre tanta tensión y demanda. Y al final, después de párrafos y párrafos de justificaciones, llegaba la petición. Pedía perdón. Leí la carta 2 veces, buscando un atisbo de verdadero remordimiento, una señal de que entendía la profundidad del daño que había causado. No encontré nada. No había una disculpa por el dolor, por el miedo, por la traición. El perdón que pedía no era por haberme roto las costillas, era por haber sido descubierto y por las consecuencias que ahora sufría. No sentí la satisfacción que hubiera esperado al ver su humillación. No sentí ira. Sentí algo mucho peor, una profunda y abrumadora lástima. Lástima por el hombre de 40 años, que todavía se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, incapaz de asumir la más mínima responsabilidad por sus propias y monstruosas acciones. Doblé la carta con cuidado y la guardé en una pequeña caja de madera de olivo donde guardo cosas que no quiero olvidar por completo, pero que tampoco necesito ver todos los días. No respondí. Nunca lo haré. Mi silencio, que una vez fue el refugio de mi debilidad, era ahora la fortaleza de mi decisión. Su absolución no era mi responsabilidad. Tendría que encontrarla, si es que alguna vez era capaz de ello, dentro de los confines de su propia y empobrecida alma. Para mí, ese capítulo de mi vida estaba final y absolutamente cerrado. La historia termina 6 meses después, o quizás es donde realmente comienza. Estoy en la terraza de mi nuevo penthouse en los Altos de Santa Fe, con una taza de café humeante entre las manos. El sol de la mañana está despuntando, pintando de rosa y naranja los picos de los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl que vigilan el valle a lo lejos. La Ciudad de México, un monstruo de concreto y sueños, despierta a mis pies, un murmullo que se convierte en rugido. Las costillas a veces duelen, un dolor sordo que aparece con el frío o la humedad, un recordatorio sutil y perpetuo de que las cicatrices, incluso las que sanan, permanecen. Pero ya no es un dolor que me debilite o me llene de amargura. Es un recordatorio de mi propia capacidad de resistencia. Un recordatorio de que los huesos rotos pueden volver a soldarse más fuertes en las partes quebradas. Ayer por la noche fue la primera gala de recaudación de fondos para la Fundación Renacer Salus. Se celebró en el salón de un hotel de lujo, un lugar que Mireia hubiera adorado. Fue un éxito rotundo, superando todas nuestras expectativas, pero lo más importante no fueron las cifras. Fue ver los rostros. Vi a mujeres, a quienes había conocido meses antes, con los ojos apagados por el miedo y la desesperación, sonreír y hablar con una confianza recién descubierta. Escuché a una de ellas, una mujer de mi edad, a quien su familia había intentado declarar incapacitada para robarle su herencia, dar un discurso sobre su nuevo negocio de catering. Vi a otra, a quien habíamos ayudado a conseguir una orden de alejamiento de su nieto adicto, reír a carcajadas con un grupo de nuevas amigas. Mi dolor personal no se había quedado en mí, se había transformado, multiplicado en cientos de pequeñas y valientes esperanzas. No pienso en Renato ni en Mireia a menudo. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Sé, por Adelina, que se divorciaron poco después de la sentencia. Sé que él vive en un pequeño apartamento en una colonia modesta y trabaja en un puesto de ventas de nivel medio, luchando para pagar la pensión alimenticia de un matrimonio anterior que yo no sabía que tenía. Sé que Mireia, con su reputación hecha trizas, intenta sobrevivir como agente independiente, sin el prestigio ni los contactos de los que tanto se enorgullecía. Son notas a pie de página en un libro que ya he terminado de leer. Miro mi reflejo en el cristal de la barandilla de la terraza. Veo a una mujer de 73 años, con el pelo completamente plateado y una red de arrugas alrededor de los ojos que cuentan la historia de una vida de risas y lágrimas. Pero los ojos, mis ojos, son diferentes. No son duros ni fríos,
son claros. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, están verdaderamente en paz. Sobreviví, renací, y lo hice en mis propios términos. Dicen que exageré, que la sangre llama y que el perdón es divino, que debería haber encontrado en mi corazón un lugar para perdonar a mi único hijo. Pero, y te lo pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿cómo perdonas a quien te dejó tirada en el suelo, con los huesos rotos, y se fue sin mirar atrás? Dime, ¿hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has sido traicionado por aquellos a quienes más amabas, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa. Y no olvides suscribirte para más historias donde el silencio finalmente encuentra su voz.